Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Esta mañana fue publicada en El Peruano una resolución suprema que autoriza el empleo de la Fuerza Armada para asistir a la policía en Lima y en el Callao. Entre los considerandos de esta resolución se dice que organizaciones criminales han desbordado la capacidad operativa de la Policía Nacional. Esta decisión ha sido cuestionada tanto por civiles como por militares retirados, algunos de los cuales precisan que no hay suficientes razones técnicas para tomar esta decisión. Esta decisión ha sido también cuestionada desde el extranjero por organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional, que recuerdan que el uso de la Fuerza Armada para garantizar el orden interno solo puede ser autorizado a título excepcional. En este caso, la autorización ha sido dada durante 30 días. Esta decisión se inscribe y ha sido firmada por el ministro del Interior, junto al del presidente de la República, en el pasado viernes 29, según el documento que apareció hoy, día martes 2, se produce en un momento en que estamos a la espera de una decisión de las discrepancias que han habido en torno al ministro del Interior, señor Barranzuela. Sabemos que ha habido una reunión entre la primera ministra y el presidente de la República, regresado a Lima el día de ayer, pero no sabemos qué conclusión tiene este tema a 2 días de que el gabinete de Mirta Vázquez deba ser presentado, deba ser objeto de una discusión en el Congreso de la República que llevará a que se vote o no la confianza solicitada cuando se presentó la semana pasada. Para abordar todos estos temas y otros, hemos invitado en primer lugar a la abogada y ex primera ministra Ana Jara, a la que saludo y doy la bienvenida a RPP. Buenas noches, señora Jara. ¿Qué tal, Fernando? Un placer de saludarte. ¿Cómo reaccionó usted cuando supo que se había publicado esta resolución suprema autorizando a la Fuerza Armada a dar respaldo a la policía en labores específicas de garantizar el orden interno y la seguridad ciudadana? Bueno, además de las consideraciones de orden constitucional que ustedes ya lo han estado ventilando con los especialistas de la materia, a mí me pareció una medida 100% populista de parte del jefe del Estado, Pedro Castillo, porque no se explica la intervención de las Fuerzas Armadas en un tema de orden interno cuando las competencias están debidamente marcadas y diferenciadas a nivel de la Carta Magna. Las Fuerzas Armadas solamente tienen que ver con la defensa de nuestra soberanía nacional y de nuestros límites con los países adyacentes. Y la Policía Nacional del Perú, que para eso es preparada, Fernando, que para eso es instruida, tiene que ver con el tema de la seguridad y el orden interno. No se les puede otorgar estas facultades a las Fuerzas Armadas, aun cuando lo hayan hecho con temporalidad, es decir, con 30 días, porque las Fuerzas Armadas no tienen esta preparación de entrar con facultades discrecionales para saber cuándo deben o no actuar. Ellos simplemente ejecutan. Y a mí me parece de un pésimo precedente que quizás si en el contenido de esta norma legal publicada en el Diario Oficial del Peruano nos hubiesen dicho, Fernando, como en las épocas del gobierno de Martín Vizcarra, que se hacía en el contexto de la pandemia, en el marco de la emergencia nacional, como ayuda de la Policía Nacional de Perú, lo hubiésemos entendido, pero que coadyuve al orden interno son competencias totalmente diferenciadas y una medida populista que muy bien le puede traer problemas de carácter legal al presidente de la República y al ministro que ha autorizado esta disposición. Y entonces, ¿cuál cree que es la razón de esta medida que usted califica de populista? Bueno, es evidente, el presidente de la República en los últimos días se enfrenta, aun cuando él lo diga, ¿no? Nadie va a admitir, Fernando, que te afectan los sondeos de opinión en cuanto a la aceptación que tienes de cara a la ciudadanía. Pero ya son varias las encuestadoras que en los últimos días nos han dicho
que el nivel de popularidad del jefe del Estado está descendiendo, sobre todo en aquellos bastiones donde ha sido fuerte antes y después de la segunda vuelta electoral. Está perdiendo fuerza, sobre todo en el sur del Perú. Y entonces lo mejor es una medida populista, una medida que se pueda manejar. Vamos a meter a las Fuerzas Armadas para que vean el orden interno con la Policía Nacional del Perú, aquí nomás, en la provincia constitucional del Callao, como para hacer un globo de ensayo. Digo, hay tantos conflictos sociales a nivel del país, tantos conflictos. El Perú está ardiendo en muchas partes del Perú y allá no se manda refuerzos siquiera para que con la maquinaria que tienen las Fuerzas Armadas ayuden a desbloquear las carreteras, no sé, pues a restablecer el tránsito sin que eso signifique velar por el orden interno, pero lo hacen en el Callao. Yo creo que es para levantar popularidad, para que la gente diga, sí, las Fuerzas Armadas, porque, Fernando, la gente no va a saber diferenciar que solamente se les está enviando al Callao. Callao y Lima, Callao y Lima, Lima también. Bueno, Callao y Lima, perfecto. Sí. La gente no va a diferenciar eso. La gente del interior del país que escucha la medida dice, sí, las Fuerzas Armadas van a salir a cuidar, van a cuidar nuestra seguridad, van a cuidar el tema de la inseguridad ciudadana y van a aplaudir, pero no se dan cuenta que las Fuerzas Armadas no están preparadas para ese papel y acá se pudiese incurrir en excesos en materia del respeto a los derechos humanos. Creo que para un poco levantar sus bonos el jefe del Estado ha tomado esta decisión, pero no se da cuenta o tiene pésimos asesores que la medida es contraproducente. Entre los considerandos se habla de organizaciones dedicadas al narcotráfico. Todos sabemos que estamos produciendo más hojas de coca, que estamos exportando más cocaína y que no se intercepta lo suficiente lo que trasladan estas bandas. Y una buena parte de la cocaína que exportamos sale por el Callao, puerto y aeropuerto. ¿Cuál es su reacción? ¿Cree usted que hay una verdadera voluntad de luchar contra el narcotráfico? Yo creo que apelar a las Fuerzas Armadas para esta labor en combinación con la Policía Nacional del Perú sin tener una estrategia de inteligencia, aquí hay que actuar con inteligencia, Fernando, sería utilizar recursos públicos en vano. Yo la verdad no creo que tengan digamos, el respaldo de inteligencia que los lleve a tomar una medida así. No la veo. Yo de acuerdo. Creo que mencionan este tema simplemente para tratar de justificar la norma. Y ahora, ¿qué le dice su olfato político respecto del rol que está jugando el ministro del Interior, señor Barranzuela, y lo que puede pasar con la crisis que se ha desencadenado en torno a él? Bueno, es claro que la presencia del ministro del Interior, Barranzuela, corresponde a una cuota de poder del partido de gobierno de donde sale electo el presidente Pedro Castillo, ¿no? Pero creo que acá hay muchas aristas que analizar, Fernando. En principio, me parece un pésimo mensaje político el total mutismo del presidente de la República, Pedro Castillo, cuando existen crisis políticas, sobre todo la más reciente, esta que estamos comentando, y que él deje pasar 24 horas o más para que no se haya pronunciado como es su estilo. Cada presidente tiene su estilo presidencial. Bueno, el presidente que tenemos ha decidido guardar silencio en los 100 días de gobierno que ya lleva desde que asumió la presidencia de la República y en situaciones como esta. El guardar silencio cuando su primera ministra públicamente emplaza a un miembro de su gabinete para que dé explicaciones de un tema que contravienen las propias disposiciones del gobierno en materia sanitaria y en materia de orden interno, y que luego diga ella que no le han satisfecho esas explicaciones y que va a tocar el tema con el jefe del Estado para tomar una decisión, entiéndase, para pedirle la renuncia al ministro o renunciarlo, si no, no hubiese sido ese su pronunciamiento. El silencio que está guardando el jefe del Estado hace presumir que él está desautorizando la postura que ha adoptado su primera ministra. No tengo otra lectura, habiendo sido yo presidenta del Consejo. Lo recordamos muy bien. ¿Y qué poder puede tener el señor Barranzuela para generar tantas dificultades, no resolver ningún problema y, sin embargo, estar entornillado ahí, aparentemente imponiéndose sobre lo que, según dice usted, es lo que convendría al propio presidente Castillo? Mira, si el presidente Castillo propicia la salida de la primera ministra porque al guardar silencio
está empoderando al ministro del Interior. Harán 2 o 3 horas, y no más, que acaba de salir del Palacio de Gobierno y no se conoce su renuncia. Que puede habérsela pedido. Bueno, te vas al Ministerio del Interior, preparas tu renuncia y me la presentas. Pero él ha dejado entrever de lo que he leído a través de las redes sociales que la agenda del señor ministro continúa. Eso significa que él no piensa renunciar. Y entonces, al no pronunciarse el jefe del Estado, lo que va a propiciar es la salida de la presidenta del Consejo de Ministros y nos va a generar una nueva crisis política. Es inaceptable, Fernando, inaceptable. Y entre tanto... El presidente tenga 3 presidentes de Consejo de Ministros. Si él propicia la salida de la primera ministra, sería un grave error político de consecuencias insospechadas, donde muy bien le puede dar en la yema del dedo al Congreso de la República para decir que este es un gobierno absolutamente incapaz. ¿Cuál sería el poder? Bueno, él tiene el respaldo del partido de gobierno y tiene votos representados en el Congreso. Tiene votos que se pueden sumar al otro polo, a los extremos, de la derecha, de la ultraderecha en el Congreso, para propiciar la vacancia del presidente de la República. Sí, sobre todo que estamos a 2 días de un pleno que debe retomar el debate que se abrió después de la presentación de su política general que hizo Mirta Vázquez. Esto va a ser el jueves a las 9 de la mañana. Sí, porque mira, un tipo de crisis de esta magnitud, que se pudo ver también en el caso de Mirta Vázquez, quizás pudo haber utilizado los canales internos para pedir las explicaciones al ministro y no exponerse ella, ¿no?, públicamente, a que él tenga una respuesta, pues destemplada, que no la ha tenido, pero ha tenido una respuesta que a todas luces pues es un insulto a la inteligencia, decir que han estado en una jornada de trabajo cuando todos hemos visto que ahí había pues una reunión social, por lo menos de lo que hemos visto en la televisión. Ella también se ha expuesto en ventilar este asunto a través de las redes sociales. Entonces, el que lleguen con esta crisis política que se pudo muy bien haber manejado dentro de unas horas al Congreso de la República por el voto de investidura o la cuestión de confianza, llega Mirta Vázquez más debilitada de lo que ya estaba. Si tenía los votos suficientes para alzarse con la confianza, ahora tiene una bancada, un sector de la bancada de Perú Libre en el Congreso de la República que va a estar observando si Barranzuela permanece o no permanece en la cartera del Interior para respaldar de alguna manera el voto de investidura. La está llevando deslegitimada por una inacción del jefe del Estado, por su estilo de guardar silencio cuando las papas queman. Este es lamentablemente un escollo más que Mirta Vázquez va a tener que superar para poder llegar al Congreso y generar el voto de confianza, porque le van a decir que reina pero no gobierna, que será la presidenta del Consejo de Ministros, pero que su voz no se hace sentir al interior del gabinete. Muchas gracias, Ana Jara, Gracias a ti, Fernando. Ex primera ministra. Esperemos que haya una pronta solución. Y recordarle al presidente, que a veces tiene temor de tomar decisiones, presidente Pedro Castillo, con todo respeto, cuando un ministro de Estado no quiere renunciar al cargo, usted no tiene por qué motivar esa resolución. Es un cargo de confianza. Simplemente dele las gracias, ni siquiera dele las gracias, simplemente se da por concluido su cargo de ministro de Estado y se acabó. Volteamos la página. Muy bien. Estés bien, Fernando. Tomamos nota de que así se puede hacer y se acabó, como dice usted. Muchas gracias por su presencia en RPP. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos rápidamente las cosas como son.